Warframe es un juego increíble, el videojuego lleva más de 10 años dentro del mercado, constantemente tiene un nuevo y refrescante contenido, por lo que es de esperarse que un videojuego así de longevo también ocultará secretos realmente perturbadores, que van desde inquietantes partes del lore hasta extraños sucesos ocurridos dentro de los estudios que pueden perturbar a más de uno. Y lo sé que tengo que aclarar que de hecho ya había hecho un iceberg de Warframe hace algo de tiempo, pero en sí YouTube se puso al parecer algo sensible por quizá lo perturbador que era, así que en este nuevo iceberg aproveché y profundicé más, por lo que le agregué más cosas, aunque se encuentren algo censuradas. Habiendo dicho eso, bienvenido Teno, yo soy Alfonso, y este es el inquietante iceberg de Warframe. En la superficie del iceberg empezaremos con aquella popular teoría de conspiración que junta el universo de Dark Sector con el universo de Warframe, el cual nos dice que Warframe es un universo ambientado miles de años después de los sucesos ocurridos dentro del videojuego de Dark Sector. La teoría empieza aquí cuando juntas que en sí en la saga original de Dark Sector el protagonista, el personaje el cual tú controlas, es el agente Hayden, quien de una manera bastante curiosa terminó por ser infectado con un virus, el cual le dio este traje bastante cool que lo hace notar, junto con claro diferentes poderes. Mientras tanto en Warframe, literalmente vemos el mismo traje, solamente que con los poderes algo más refinados, muchísimo más extensos, claro, además de que en ambas entregas cuentan exactamente con los mismos diseños de las armas, como por ejemplo la de las Glaive, una arma increíblemente poderosa e icónica en ambas franquicias. Además que para quien no lo sepa, en Warframe esencialmente tú el protagonista eres un Tenno, una facción de niños que alguna vez se encontró perdidos en el espacio, más en específico se encontraban perdidos en el vacío dentro de la famosa nave Saruman Tenno, adquiriendo así los poderes del vacío, siendo en sí estos Tenno los capaces de controlar estos trajes, los que se les conoce como Warframes. Por esto mismo se ha llegado a teorizar que en sí el protagonista de Dark Sector, él en sí sería el primer portador de estos trajes en su forma de prototipo, ya que el virus por el cual fue infectado, que lo hizo unirse al traje, ya él siendo un adulto, podrían decirse que en sí estos serían los inicios del famoso virus al cual nos enfrentamos en un futuro en Warframe. Un virus, el cual también es capaz de proporcionarte diferentes mejoras a tus diferentes Warframes, cambiando así a nuestro gameplay por completo. Pero bueno, al final si esta teoría es cierta o no, no cabe duda que desde los diferentes artes conceptuales y los diferentes conceptos en general de Dark Sector sirvieron como una fuerte inspiración para los orígenes de Warframe, algo así como Demon's Souls 2 con Dark Souls, siendo así sus dignos sucesores espirituales. Ahora bien, ¿recuerdas que te dije que había unos niños con poderes del vacío quienes terminaron por controlar a los Warframes? Bien, resulta que indagando un poco más en el profundo lore de Warframe, resulta que existe una teoría bastante interesante que dice que en sí estos niños realmente están encerrados en una simulación, que además se encuentran siendo estudiados contra su voluntad, ya que verás, cuando la nave Saruman Tenno regresó del vacío al sistema de origen, el imperio que recogió a todos estos niños fue el imperio de los Orokin, los cuales empezaron a experimentar con ellos, a manipularlos, todo con el único fin para que los ayudaran en su guerra. Por supuesto, claro, para que los ayudaran con el inminente colapso de su imperio que se estaba avecinando. Todo esto porque estos niños, estos famosos Tenno, se les veía con muchísimo potencial y podían controlar a los Warframe. Ahora, lo realmente aterrador empieza aquí, cuando las personas empezaron a teorizar de que en sí los Tenno realmente se encontrarían atrapados dentro de una simulación en la que en teoría creen que están luchando contra los Corvus, contra los Grinners, contra todos los enemigos y los diferentes incidentes a los cuales nos hemos enfrentado dentro de esta simulación, que representaría un mundo post-apocalíptico post-Orokin, por lo que en sí esta simulación se encargaría de, simular el peor de los casos, o sea, la caída del imperio de los Orokin, por lo que esta simulación se encargaría de estudiar el cómo es que actuarían los Tenno dentro de estas simulaciones, mientras que Balas, un completo psicópata, un maestro manipulador, un extremo narcisista megalómano, la principal persona encargada en impulsar este grotesco proyecto de los Tenno, se dice que él es en realidad el operador, al parecer haciendo travesuras que involucran los diferentes viajes en el tiempo, lo cual en sí resulta una teoría bastante creativa y perturbadora a la vez. En el siguiente nivel del iceberg nos encontramos con que Warframe recibió diferentes ingresos directos del gobierno de los Estados Unidos, todo esto con el único propósito de tratar de impulsar a la gente para que quisieran unirse a las fuerzas armadas espaciales. Esta teoría nos dice que además el videojuego estaría repleto de mensajes subliminales, todo esto desde sus primeras etapas de desarrollo. Somos los malos. El hombre en el muro, el hombre en la pared, Wall-E, la gran diferencia, el vacío mismo, el otro, el que no tiene nombre. Todos estos nombres se le adjudican a un personaje, el cual es mejor conocido como el hombre en el muro, que durante años ha llenado de las teorías más locas a toda la comunidad de Warframe. El hombre del muro es un intrigante personaje en el que mientras tú, Tenno, te encontrabas perdido a la deriva en el vacío, él llegó a ofrecerte un contrato el cual hasta el día de hoy sigue vigente. Además, constantemente te está vigilando, apareciéndose prácticamente con una forma idéntica a la tuya, e incluso llega a visitar
enfrentarte en los lugares los cuales podrías llegar a considerar como tus espacios seguros. Hey, kiddo. Hey, kiddo. La teoría empieza aquí cuando se dice que en realidad nosotros somos los malos de la saga de Warframe, porque más allá de que en sí tengamos los poderes del protagonista y de que literalmente seamos capaces de acabar con civilizaciones enteras como ya lo hemos hecho en el pasado, e incluso tener un muy buen estilo, claro, en una de las actualizaciones que tuvimos de hace un tiempo, fuiste capaz de enfrentarte a unas nuevas unidades en el juego que en sí provenían directamente de donde viene el hombre del muro, o sea, del vacío. Estas entidades son conocidas como los ángeles. Mientras tanto, nosotros a lo largo del juego constantemente somos llamados como demonios. Como ya debes de saber, los demonios en sí son los sirvientes de Satanás y además los demonios son ángeles caídos. Ya que el hombre del muro nos dio nuestros poderes con todo este contexto, creo que queda más que claro, además de, las constantes masacres que realizamos con tal de farmear. Por todo esto, tiene sentido que por todo esto dentro del juego nos conozcan como demonios o ángeles caídos. Las cosas no solamente quedarían aquí como si fueran referencias bíblicas o de otras religiones, de otras culturas, como lo exploraremos más adelante, sino que esto se vuelve más profundo cuando tomas en cuenta que todos y cada uno de nosotros podríamos ser una especie de extensión de esta entidad celestial, como los ángeles siendo una extensión de Dios o del cielo. En ese caso nosotros podríamos llegar a ser una extensión del hombre del muro que ha estado tratando de salir por fuera del vacío, algo así como si nosotros fuéramos sus dedos cortados. Tal vez el hombre del muro esté buscando la manera de liberarse del vacío, como lo podemos ver en los diferentes viajes en el tiempo en Warframe de 1999, pero bueno, al final del día nosotros los Tenno no cabe ninguna duda que estamos haciendo una justicia extremista alrededor del sistema por nuestras propias manos. Es más, si nos basamos en nuestras acciones dentro del canon del juego, en sí seríamos considerados algo así como antihéroes. El universo de BioShock está conectado con el universo de Warframe. La imagen que estás viendo en tu pantalla dice "no me uses" en mayúsculas y vengo de BioShock. Verás, en Warframe se maneja un concepto bastante similar al del eternalismo, el cual básicamente es un concepto extremadamente similar a la de las constantes y la de las variables que podemos encontrar dentro del lore en el universo de BioShock, por lo que en teoría esto podría significar que en sí Warframe existe dentro del mismo universo o al menos dentro del mismo multiverso que BioShock. Digo, quizá BioShock 4 se esté desarrollando en la ciudad subterránea en Venus. Diálogos eternos. Este es un gran meme dentro de la comunidad de Warframe, el cual hace referencia a todos aquellos diálogos increíblemente largos que te puedes encontrar dentro del juego, y si bien muchos de ellos son bastante buenos, te brindan bastante contexto y lore dentro de las misiones, lo realmente gracioso viene aquí cuando estos diálogos siguen y siguen y siguen, incluso después de haber acabado con el jefe principal de la misión. Fortuna. Sin lugar a duda que Fortuna es uno de los lugares favoritos de la comunidad de Warframe. Por supuesto también está repleto de teorías. Una de las más aterradoras nos dice que a pesar de los años en los que Fortuna nos ha estado llenando de un jugoso loot, Fortuna existe gracias a nosotros. Lo que en otras palabras esto nos dice que nosotros estamos contribuyendo a la esclavitud de Solaris. Esto se vuelve mucho pero mucho más aterrador cuando notas que los diferentes ciudadanos de Fortuna tienen sus cabezas físicas originales atrapadas dentro de estos cuerpos robots para que sigan trabajando, que así eviten escapar. Además se dice que entre comillas pueden comprar sus cabezas de nuevo cuando la deuda sea pagada, agregando obviamente un sobrecargo bastante caro, unos intereses que van hasta las nubes, todo esto debido a las constantes cirugías, incluyendo el mantenimiento de sus cuerpos máquina. Lo que en otras palabras esto nos dice es que en sí la mayoría de los colonos con los cuales hemos llegado a convivir en Fortuna realmente nunca podrán pagar por su libertad. Quizá esta sea la verdadera razón por la cual existen diferentes ciudadanos que en sí tienen cabezas más robóticas, ya que es posible que Nef Anjo esté guardando sus cabezas en un depósito hasta que paguen su deuda, junto con las otras partes de su cuerpo, que al final podrían terminar siendo vendidas como piezas de repuesto a los poquísimos afortunados de haber pagado su deuda. Warframe exclusivos. Si bien sabemos que existen diferentes variantes de los Warframes como sus versiones Primes y que cuentan con diseños exclusivos y con estadísticas dentro del juego, en algún momento la desarrolladora de Warframe realmente necesitaba fondos para continuar con su increíble proyecto que es Warframe hoy en día, por lo que decidieron crear un sistema conocido como los fundadores, que te daban entre diferentes cosas que iban desde emblemas exclusivos, platinos, armas exclusivas e incluso también te daban Warframes que de hecho ya no puedes conseguir hoy en día. Por eso que este incidente es conocido como el de los Warframes únicos,
icónicos, ya que el programa cerró oficialmente en el año de 2013. Claro que aquí cabe mencionar que incluso el Warframe de China cuenta con tanto cosméticos como con habilidades exclusivas de los Warframes. Si bien estos cosméticos y estas habilidades junto con armas no son de las más rotas en el juego, o sea, no es como lo meta, pero sin duda que es bastante interesante. Y ya no solamente con Warframe, sino que también con otros videojuegos que tengan relación con China, siempre tienen un apartado exclusivo para su región. Agregando un poco más de curiosidades en cuanto al lore de Warframe, se dice que en sí canónicamente las armas de Warframe son tan únicas y de un solo uso exclusivo, ya que en sí son construidas en base a la escasez y por razones económicas, porque en sí cuando compras el plano de un armas de un fabricante, en realidad lo que estás comprando es como un permiso NFT para fabricar un arma. Sin embargo, debes de conseguir los registros por ti mismo. Por ejemplo, nuestra mami espacial Lotus, entre comillas, compra los recursos de los diferentes comerciantes independientes y diferentes contrabandistas, e incluso de diferentes elementos criminales, renegados, en sí facciones escondidas, donde generalmente las compras más bien son como coordenadas en donde se pueden encontrar este tipo de enemigos, que también son conocidas como las misiones regulares. Hablando de loot, claro que en este nivel tendríamos que mencionar al icónico Fortuna 69, ya que en noviembre del año de 2018, como en toda gran actualización hay cosas que se suelen salir de control, más aún porque hay muchísimo tráfico de personas, ya que todo el mundo quiere probar la nueva actualización. Gracias a esto, se abrieron diferentes servidores para ingresar a la nueva actualización de Fortuna, ya sea por las bromas de cientos de jugadores que decidirían ingresar al lobby de Fortuna 69, terminaron por saturar este lobby a tal punto de que cada hora literalmente se encontraba lleno. Un lobby que las 24 horas del día, los 7 días de la semana, podías encontrar jugadores que se reunían ahí tanto para jugar entre ellos, tradear diferentes objetos, crear una especie de mercado negro, e incluso se dedicaron a crear diferentes servidores de Discord exclusivos para que en sí este famoso lobby de Fortuna 69 nunca terminara por cerrarse, dividiéndose incluso en varios grupos de Warframe para así mantener el lobby abierto, grupos que variaban, por ejemplo, tu ubicación, tu zona horaria, e incluso en las skins que tenías en el juego, dando así origen a los icónicos rinocerontes rosas, a los niños frijol, a los ninjas esclavos, a la familia Bent, entre muchísimos otros grupos icónicos, hasta incluso la creación de clanes, siendo en sí Fortuna 69 un espacio público y en ocasiones resultaba bastante extraño y en otras bastante interesante, ya que incluso podrías encontrarte con juegos de rol entre los diferentes jugadores, y hubo incluso bodas y fiestas, y tal cual como lo estás escuchando, por alguna razón habían bodas entre jugadores, creando así un nuevo nivel de estatus dentro del juego, considerados como a las verdaderas leyendas, a los verdaderos veteranos, aquellos jugadores que habían ingresado a Fortuna 69 desde el día 1. Por esto mismo los desarrolladores de Warframe reconocieron que en sí la unión de este servidor y tomarían la decisión de dejarlo abierto, e incluso metieron en el juego un emblema exclusivo que en sí era una copia 1 a 1 del logotipo de Discord más famoso que se encargaba de mantener abierta Fortuna 69, el cual de hecho estás viendo en tu pantalla, pero de repente empezaría la corrupción. Ya que en sí dentro de Fortuna 69 llegaron a haber muchísimas personas también increíblemente malintencionadas que en grupo reportaban masivamente a jugadores que en sí estaban de chill, provocando que en sí banearan de manera temporal sus cuentas, haciendo que fueran expulsados de Fortuna 69. Las otras personas que presenciaban estos asquerosos eventos dentro de Fortuna ponían su F en el chat global. De hecho, más tarde, para hacer las cosas más trágicas, más tarde metieron una actualización dentro del juego en la cual no podías permanecer más de 15 minutos estando inactivo en un lobby. Si bien en un primer lugar estos sonarían como malas noticias, lo único que terminaría por provocar es que las personas de Fortuna 69 unieran fuerzas para coordinarse uno a uno, impartiendo varios roles dentro de Fortuna para que en sí el servidor nunca fuera cerrado. O sea, incluso llegaron a experimentar con poner cronómetros cada 14 minutos, se iban rolando de turnos e incluso llegaron a quedarse bugueados fuera del mapa, demostrando así una vez más lo realmente unida que puede ser la comunidad de Warframe. Potato o patata en español son las siglas en inglés de potente aumento técnico y táctico del Orokin. Esto es bastante curioso porque en sí hace referencia a los reactores del Orokin, el cual es un ítem en el juego que se parecen a unas papas. Idiomas de las facciones. Este nivel hace referencia a que en sí cada una de las facciones del juego cuenta con su único lenguaje exclusivo, haciendo en sí el universo de Warframe muchísimo más rico de lo que te podrías imaginar en un primer lugar. Aunque en sí la mayoría de estos idiomas generalmente vienen de las variaciones del idioma inglés, sin duda que es una curiosidad bastante interesante. Lotus en Super Smash Bros. Existe un huevo de Pascua muy interesante dentro de Super Smash Bros. En el cual puedes encontrarte a nuestra querida mami de Warframe, a Lotus, como parte de un evento exclusivo de Super Smash Bros. Desafortunadamente esto solamente se
trataría de un evento, siendo un increíble huevo de Pascua, o mejor dicho, un jefe secreto. Loot especial para streamers. Existe una teoría realmente extraña que dice que los desarrolladores de Warframe tienen una lista de las cuentas de los creadores de contenido más populares de Warframe, en las cuales les aumentan la posibilidad de que les dropien ítems exclusivos o ítems más difíciles de conseguir, para que así tengan la oportunidad de tanto crear contenido para hacer reviews más rápidas, que en otras palabras nos suban las reviews de las builds. Y aunque los desarrolladores han negado rotundamente esto, no cabe duda que es una teoría bastante sospechosa. Raids en Warframe. Aunque usted no lo crea, alguna vez hubieron raids enfocadas en el trabajo en el equipo, de la solución de acertijos, la composición y enemigos de alto nivel dentro de Warframe. Desafortunadamente este tipo de actividades, estas raids, serían completamente removidas del juego, debido al argumento de que en sí Warframe es un juego bastante complejo y que en sí la creación de las builds, con toda la variación que tenemos, realmente harían difícil balancear una experiencia de una raid, y en su lugar fueron sustituidas por las famosas misiones de pesadilla. Pero aún así la comunidad de Warframe ha estado pidiendo el regreso de las raids. Además nos han dicho que en la siguiente gran actualización, o sea en Warframe de 1999, tiene un enfoque más hacia jefes y a tus armas, lo cual me parece bastante interesante. Referencias a World of Warcraft. Uno de los incidentes más interesantes que ha ocurrido en toda la historia del gaming en general fue aquella épica infección que se empezó a esparcir poco a poco en todas y cada una de las áreas, en cada uno de los servidores de World of Warcraft. Un incidente que muy seguramente recordarás, ya que en sí es bastante popular, en el cual se había creado una infección en la cual poco a poco empezaba a drenarle la vida a tu personaje hasta que, bueno, se fuera con San Pedro, por lo que se dice que Warframe intentó hacerle una referencia a este incidente, de que dentro del juego puedes tener una mascota súper exclusiva que te acompaña a todas tus travesías, a todas tus aventuras para atacar y recoger tu jugoso loot, con unas habilidades únicas y con un diseño único de los infestados. Para obtener este perrito exclusivo, lo único que tienes que hacer es entrar a lobbies públicos o en sí jugar con otros jugadores que también se encuentren infectados, que tengan esta especie de tumor raro en el cuello, el cual es súper contagioso. Después este tumor, ojito, no te lo tienes que quitar, tienes que esperar a que se haga grande en tu cuello durante una semana, y una vez que sea lo suficientemente grande, tu incubadora te dará la opción de drenar, bueno, este homúnculo en tu perro, para así dar a luz a tu perrito infectado exclusivo. Muy buen detalle, la verdad, que honestamente le agrega una capa de profundidad más al juego. Además de que, claro, el Helmet es realmente amigable con los amigos que le llevas. Descendiendo aún más a las profundidades del iceberg, tenemos los orígenes del movimiento en Warframe. Verás, una de las cosas que hacen más adictivo a Warframe es su gameplay, su movimiento, y es que hay que decirlo, existen otros videojuegos que también cuentan con un muy buen movimiento, pero lo más interesante de Warframe es que el movimiento se originó debido a que en sí Excalibur tenía como habilidad única hacer una especie de super salto, pero eventualmente este tipo de movimiento les gustó tanto a los jugadores que llegaron a incluirlo en todos los Warframe, e incluso llegamos tan lejos a tal punto de crear builds completas y dedicadas únicamente al movimiento de los Warframes, haciendo incluso competencias para ver qué tan rápido un jugador es capaz de acabar una misión. El jefe más difícil de todo el juego. Durante un tiempo, una misteriosa publicación dentro de un foro se hizo súper popular, el cual nos hablaba de un aparente jefe bastante misterioso, cual de hecho ya te habías enfrentado a él antes, pero a pesar de las adversidades, el 100% de las veces este jefe lograba escapar y sobrevivir, por lo que terminó por ganarse el apodo del tripulante. Su popularidad fue tan grande dentro de la comunidad de Warframe que incluso llegaron a apoyar este proyecto expandiendo su lore al canon oficial del juego, e incluso los desarrolladores les encantó tanto esta idea que la pusieron dentro del juego a modo de huevo de Pascua, en el que si llegas a aguantar una hora dentro de este modo como horda, dentro de este modo de resistencia, tienes la oportunidad de que te spawnee este jefe y puedes obtener como una recompensa una decoración única para tu lobby, ganándote así su autógrafo y una foto de él como el empleado del mes. Descuentos de platino. Una de las primeras cosas que llegas a escuchar de Warframe es que es un juego free to play en el cual básicamente todo, literalmente todo, lo puedes conseguir gratis. A pesar de esto, también es obvio que cuenta con una moneda real, la cual es conocida como el platino, pero de lo más loco de todo esto es que puede llegar a tener un descuento de hasta el 75% del platino. Incluso diferentes jugadores llegaron a hacer diferentes cálculos para ver cuál es la manera más fácil de obtener este descuento tan insano. Así que las mejores maneras de obtener el descuento del 75% es una, que dejes de conectarte y regreses y con suerte tengas este descuento, o dos, si diario te conectas al juego es más probable que obtengas este descuento. Teoría multiversal. Sin duda que esta es una de las teorías más locas de todo Warframe, ya que dentro
del juego existe un personaje que se llama Kill Onko, que mientras hablas con él es como si te hablara en una especie de capas, ya que literalmente es capaz de darte spoilers de diferentes sucesos que sucedieron hace miles de años dentro del universo de Warframe, y también te habla sobre otros diferentes sucesos de las futuras expansiones. Y aunque en sí la mayoría del tiempo diga cosas como el tiempo y el espacio es relativo, creo que queda bastante claro que este chico es capaz de ver el futuro canónico dentro del juego. Y aunque sí la mayoría de las veces suelta diferentes frases que digamos pueden considerarse sin sentido o como frases aleatorias, tomándolo como un completo loco, no cabe duda que este personaje en muchísimas ocasiones, cuando te dice algo tiempo después, puede llegar a pensar, oh, todo se conecta, ahora todo tiene sentido. Digo, aún así no todas sus frases terminan siendo reales, pero es realmente divertido hacer teorías y especular con él. La secuela de terror de Warframe. Es bastante común que hoy en día los videojuegos desde su lanzamiento sean planeados como un juego de servicio. Por esto mismo es muy poco probable que veamos un Apex Legends 2, un Destiny 3 o incluso veamos un Fortnite 2. La industria de los videojuegos está más dedicada a sacar el juego base y después ir sacando las diferentes trilogías. Hoy en día es muchísimo pero muchísimo más rentable ir actualizando de una manera constante tu juego base, añadiendo desde nuevos ítems, nuevas armas, armaduras y en general cambiando su gameplay. Digo, Warframe para nada se parece al Warframe que teníamos hace 10 años, o sea, tan solo mira esto. A pesar de esto, hace aproximadamente 3 años durante la pandemia, resulta que se estaba desarrollando un videojuego de terror ambientado dentro del universo de Warframe. El gameplay básicamente se iba a tratar como el de los videojuegos de Alien, que más o menos estaban algo de moda en ese entonces, en el que te encontrarías dentro de una gran nave y tenías la posibilidad de manejar un soldado Corpus, un Greener o un Greener traumado, tratando de escapar de la nave. E incluso al parecer había una especie de modo de juego bastante extraño en el que era una especie de cooperativo, en el que 5 jugadores de diferentes facciones, como por ejemplo la de los Corpus, tenían que escapar de otro único jugador, el cual sería un Warframe. Hoy en día quedan muy pocos vestigios de este proyecto y diferentes capturas en las que podíamos ver por ejemplo a Garuda, Harrow, a Ciri, a Necros e incluso a Nidus, siendo en sí digamos los Warframes más aterradores. Evidentemente este proyecto nunca fue lanzado, por lo que se llegó a especular por los fans que al final decidieron desarrollar a Soulframe. El nuevo videojuego MMORPG está bajo el mando de los desarrolladores de Warframe, por lo que tiene sentido que quizá todos los recursos de este proyecto de terror se haya ido a Soulframe. Rat-tap-tap. Una de las cosas verdaderamente espeluznantes de Warframe es que suelen espantarte de la nada. Por ejemplo, el hombre del muro de pronto puede aparecer atrás de ti, viéndote con una mirada hiperrealista, generando incluso unos aterradores gritos guturales. Pero sin duda que una de las cosas que más escalofrío les ha llegado a dar a los jugadores de Warframe es el famoso mensaje que puede llegar a recibir de Rat-tap-tap. Un mensaje que provenía de una entidad desconocida y que al reproducirlo te puede llegar a perturbar. Te recomiendo que utilices audífonos. Speak to us. We're listening. What is your name? Good. You remember. We want to help you, Rel. Tell us where you are. Can't. He's listening. Who? Rel? Who is listening? Tap. 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 Sorry, operator. The message appears Haunted. halted. It originated from a Steel Meridian ship near Earth. Will you investigate? I hope not. Salud mental. No solamente Warframe, sino que también otros videojuegos suelen poner diferentes mensajes en las diferentes pantallas de carga que en sí hacen referencia a generalmente enlaces a diferentes páginas web para cuidar tu salud mental. O también suelen aparecer mensajes en caso de que realmente busques ayuda en digamos cosas más graves, si sabes a lo que me refiero. Solo que Warframe tiene referencias no solamente a este tipo de salud mental, sino que también puedes recibir mensajes más directos de tu querido Ordis y decirte directamente frases tipo: cuidado operador, la presión crea diamantes, pero también puede crear escombros. U otras frases que te dicen que los humanos pasan la mayor parte de su vida tratando de aprender cómo vivir su vida, algo que sin duda durante muchísimo tiempo los jugadores realmente han amado este tipo de mensajes. Si bien pueden resultar bastante irónicos, no cabe duda que tienen un profundo mensaje detrás de ellos.
La pelea con Destiny 2. Destiny 2 y Warframe siempre se han encontrado en tantas guerras frías, e incluso con guerras más explícitas, todo con tal de ver qué videojuego tiene mejor lore, cuál videojuego tiene mejor gameplay, mejores armas, mejor endgame. De hecho, la única vez en la cual se han llegado a formar una alianza ha sido en sí para criticar a The First Descendant. Pero oye, ¿tú qué opinas de esto? O sea, personalmente yo no creo que deberían de hacer ese tipo de batallas entre estos videojuegos, ya que al final del día, si bien comparten esa temática del loot, son videojuegos muy diferentes. Simbología satánica en la nueva guerra. Ok, sé que este tema puede llegar a considerarse realmente ofensivo para muchas personas, pero no se puede negar que dentro de Warframe puedes encontrarte con diferentes simbologías que claramente hacen alusión a diferentes entidades poderosas y satánicas, como la que estás viendo en pantalla. Por ejemplo, esta imagen se hizo muy viral hace unos años, ya que se descubrió que hace alusión a lo que dentro del satanismo se conoce como sacrificio de sangre. Si bien en un primer lugar, muchos podrían llegar a decir que esto solamente es como una representación artística, todo esto se vuelve mucho pero mucho más escalofriante cuando empieza a descender en lo profundo de Iceberg y empieza a darte cuenta que al parecer todo esto tiene que ver con las diferentes drogas fuertes utilizadas por los desarrolladores. Si bien este es un rumor muy fuerte, en sí se basa a que, seamos honestos, muchas de las imágenes y de este tipo de simbología que hacen alusión a diferentes entidades oscuras y a rituales es algo que se te puede haber pasado desapercibido. Por otro lado, podemos hacer la comparativa con Wukong, el cual en sí es un semidios de la mitología china, y tenemos un Warframe dedicado exclusivamente a él. También existen otro tipo de alusiones a otras cosas muchísimo más secretas y complejas que hay dentro del juego, que van desde figuras de un solo ojo, símbolos que están íntimamente relacionados con disciplinas antiguas como la de la alquimia, la transmutación de las almas a otros planos o los anteriormente mencionados símbolos satánicos que hacen referencia a diferentes rituales. Esto honestamente no creo que se quede en una simple teoría, porque no cabe duda que se le hace una constante ilusión a este tipo de simbología secreta dentro del juego. Warframe 1999. Warframe 1999 es una de las siguientes actualizaciones más esperadas en toda la historia de Warframe, que si bien será una actualización ambientada en un mundo abierto con un muy interesante sistema de mazmorras, el cual han dicho que va a ser similar al de Soulframe, en el cual adoptará la forma de complejos sistemas de metros subterráneos. Lo más loco viene aquí cuando miles de jugadores empezaron a teorizar acerca de la trama de 1999, la cual se dice que girará en torno a la participación de Alvin Trati, así es, aquella persona que dejó entrar al hombre del muro a nuestro sistema, como bueno lo pudimos explorar más a profundidad en su historia en la campaña anterior. Esta teoría nos dice que Alvin Trati se dirigiría hacia el pasado, más en específico hacia una naciente empresa de software llamada Digital Extremes, y esta desarrolladora por la superficie sería la encargada de desarrollar un videojuego llamado Warframe, pero en realidad en secreto estaban desarrollando en secreto una interfaz de enlace somático temporal para permitir que los humanos del futuro cercano, o sea nosotros, tú Tenno, mejor dicho tú el jugador, piloten sin saberlo a los Tenno clonados en el futuro, en un esfuerzo para que esta guerra garantice que el hombre del muro se mantenga a raya y así evitar que invada nuestra realidad, nuestro sistema. Sin duda que es una teoría muy interesante y bastante creativa, honestamente, más aún porque 1999 nos deja bastante claro que en sí tiene que ver con la tecnología, con al parecer los verdaderos orígenes de la infestación, el hombre del muro, los viajes en el tiempo, así que es de esperarse que en esta parte del iceberg hagamos referencia a todas aquellas teorías que nos dicen que el universo de Warframe en realidad está en la mente de un pequeño Greener que está en un estado de coma soñando todo este universo, o aquellas otras teorías que también tienen que ver con que Warframe está encerrado en una especie de Matrix. Mantarrayas. En unas etapas muy tempranas del desarrollo de Warframe, era bastante común encontrarte con este tipo de entidades en Marte, las cuales honestamente parece que tienen unos ojos y unas bocas hiperrealistas, que incluso te los puedes encontrar hoy en día. Son algo así como mantarrayas de arena, pero a pesar de que los desarrolladores sean muy abiertos con todos nosotros, con toda la comunidad de Warframe, en sí nunca hemos tenido una respuesta clara ante este tipo de detalles tan escalofriantes dentro de su juego, cosas que muchos consideran excesivamente hiperrealistas y perturbadoras. Es que hay una inmensa lista de este tipo de detalles tan escalofriantes dentro del juego, como cosas como el hecho de que en sí nuestro Warframe es capaz de sangrar de una manera increíble, a pesar de que muchas veces solamente es un caparazón hueco, un cuerpo vacío, o por ejemplo canciones tituladas Ven con nosotros, las cuales son dignas de una película de terror y que de hecho estás escuchando justo ahora.
nieve en el espacio. Y en uno de los primeros eventos de Warframe, hicieron un anuncio en Navidad, obviamente temático con sus bonitos gorritos de Navidad, pero las personas empezaron a reír bastante sobre esta publicidad porque bueno, en sí había nieve en el espacio. Los desarrolladores al parecer llevaron un paso más adelante esta broma, haciendo que mientras jugaras te encontraras con nieve en el espacio, cosa que en teoría no tendría sentido. Aterrador. La teoría de Arthur y Excalibur Umbra. Personalmente Arthur está en mis top 3 personajes favoritos de todo Warframe. También es uno de los favoritos de toda la comunidad. Bueno, creo que a todos nos encanta su voz. Gracias a esto se ha especulado bastante que gracias al peculiar aspecto que tiene Arthur, con su icónico ojo blanco en el lado izquierdo de su rostro, las personas llegaron a notar que en sí Excalibur Umbra también cuenta con un ojo blanco en su lado izquierdo. Esto le daría origen a unas teorías extremadamente fuertes en la que dirían que tanto Arthur y Excalibur Umbra podrían tratarse de exactamente la misma persona. Ahora, para que entres un poco más en este contexto, en sí los diferentes trajes o frames dentro del juego, cada Warframe tiene o tendrá su variante Prime. Absolutamente todos menos Excalibur, que tiene una versión Umbra y siempre será el único Umbra. Ahora, el único gran detalle aquí viene cuando realmente te das cuenta que en sí no sabemos casi nada de los grandes misterios que se nos han planteado a partir de 1999, y este es uno de esos. Más aún porque Warframe 1999 se encuentra ambientado en un lugar en el tiempo en el que se encuentra viviendo Arthur, más en específico los famosos Proto-Frames. Además es muchísimo pero muchísimo más probable que Arthur sea en sí el modelo de Excalibur, ya que dentro de lo que se sabe en el canon, en sí es un DAS que existió después de que existieran los frames. Además Arthur obtuvo el diseño de Excalibur porque en sí Albert Entrate viajó en el tiempo y trajo esta tecnología de los Warframes a 1999, además de haber administrado el parásito y presuntamente crear el apocalipsis, la caída del Imperio Orokin. Lo sé que todo este tema de 1999 y los viajes en el tiempo hacen las cosas súper complejas e interesantes para todas las franquicias, pero independientemente de que si Arthur llegara a ser Excalibur Umbra o en sí los orígenes de Excalibur, realmente aún quedan cosas bastante extrañas. Void Glitch. Void Glitch es el nombre que se le acuñó a una persona que se hizo increíblemente famosa, ya que él era el encargado de publicar diferentes filtraciones, diferentes tasas de caídas de los ítems dentro del juego, e incluso él fue la primera persona en obtener Excalibur Umbra muchísimo antes que todos nosotros, porque claro, lo había filtrado dentro del código del juego y lo empezó a usar. Algo que en sí por supuesto que es una práctica ilegal y además es condenada, solamente que el único detalle aquí viene y en sí son los orígenes de toda esta polémica, es que la persona que en sí dirigía a todos estos leakers, a todos estos dataminers, y en sí la persona más popular por obtener los leaks más grandes de Warframe, tan solo era un chico de 18 años, por lo que al parecer los desarrolladores simplemente le dejaron una muy fuerte advertencia porque esto podría llegar a ser denunciable e incluso dar a prisión, dejándolo como una completa leyenda, e incluso se le han atribuido otros leaks que realmente no sabemos si él fue el que los filtró o no. De ahí a que se ganara su famoso nombre, Void Glitch, o el glitch del vacío, la mafia de Riven. Una de las muchas cosas increíbles que puedes hacer dentro de Warframe es tradear objetos con absolutamente cualquier otro jugador, intercambiándolo claro con otros objetos dentro del juego, que si bien hoy en día existe un mercado increíblemente extenso, con el cual se puede intercambiar el platino o la moneda del juego, en caso de que quizá otro jugador tenga un ítem único que tú ocupes, o que tal vez no quieres farmear, resulta que hubo un tiempo en el que el mercado no estaba tan sano como lo está hoy en día, ya que había sido completamente dominado por la popular mafia de la mafia de Riven. Y es que si bien habían diferentes clanes que intentaban hacer esto, el clan de Riven se destacó por muchísimo por sobre todos, ya que en sí ellos fueron los genuinos responsables de dominar por completo el mercado de Warframe, disparando los precios de algunos ítems a niveles increíblemente ridículos, manipulando a voluntad el mercado y los precios por completo, y cualquier persona que les quisiera encarar simplemente terminaban sacando sus cuentas de sus servidores de Discord o los terminaban por bloquear. Afortunadamente los desarrolladores terminaron por darse cuenta de esto, tomaron cartas en el asunto, empezando a balancear y cambiar los drops de los ítems, en el que poco a poco se empezó a crear un mercado entre los jugadores muchísimo más balanceado y justo, como el que tenemos hoy en día. Los greeners son rusos. Esta es una de esas teorías locas que en sí tiene que ver con Dark Sector, ya que en Dark Sector los enemigos los cuales nos enfrentamos hablan ruso, por lo que se teoriza que estos mismos enemigos empezaron a evolucionar a través del universo hasta convertirse en los greeners en las etapas de Warframe, dejándonos con una muy buena teoría y memes como este. Excalibur es consciente que está en un videojuego. Existe una extraña posibilidad de entre 1 y 100 en la que una misión en específico puede llegar a ser interrumpido por una transmisión en la que simplemente Excalibur se te queda observando a ti, al jugador, de una manera muy inquietante. Lo peor de todo es que no dice nada, solamente un ligero sonido de estática. Por eso es que los jugadores han teorizado que este sería en sí un intento de Excalibur
Excalibur de tratar de comunicarse contigo para así tratar de salir del juego, o incluso que quiere advertirte sobre algo. El ARG de Warframe, una de las cosas más increíbles que pueden llegar a ser los estudios en los videojuegos, como una manera extra de entretenimiento para sus jugadores, son los famosos ARG, o por su traducción los juegos de realidad alternativa, ya que se basan en sacar a los jugadores de sus casas para que empiecen a indagar por medio de diferentes estados, por medio de pistas, acertijos en la vida real, convirtiendo esto en una gran búsqueda del tesoro. En el caso de Warframe, la historia empezaría con diferentes secretos y acertijos por medio de diferentes imágenes y conocimientos sobre el lore de Warframe, utilizando el hashtag LiveTogether. Al final obtendrías como recompensas diferentes estatuas exclusivas que solamente los estudios poseen estas estatuas, junto con diferentes medallones simbólicos de las diferentes facciones de Warframe. Warframe es una secuela de Jimmy Neutron. Como ya lo había mencionado antes en algunas de estas teorías multiversales de Warframe, que en sí suelen estar sumamente descabelladas pero por alguna razón tienen sentido, una de ellas involucra que Jimmy Neutron podría ser el primer eslabón que en sí desencadenaría toda esta guerra y todos los incidentes más intensos en el universo de Warframe. Esta teoría se basa porque en sí en el primer episodio de Jimmy Neutron, él utilizaría la transferencia, la cual es muy curiosamente la misma tecnología que se ocupa para en sí transferir tu alma o tu conciencia hacia los cuerpos de los Warframes, dejándonos con que quizá Jimmy Neutron haya sido la primera persona en crear esta tecnología, que como piezas de ajedrez terminaron por crear este universo. Loki pelado, no buscar. Esta es una sección bastante interesante y perturbadora, en la que por alguna razón te puedes encontrar con diferentes imágenes de Route 34, otras imágenes bastante inquietantes como la del Loki pelado, en la que al parecer lo desgarraron, revelando así su piel humana con ojos en lugares en los que se supondría que deberían de ir, dejándonos con versiones sumamente inquietantes de los Warframes. Cada copia de Warframe es personalizada. Ok, esta sección es prácticamente similar a la de la antigua teoría que decía que cada copia de Mario 64 era personalizada, y entre ellas te podías encontrar con paredes repletas de sangre, con personajes con ojos y sonrisas hiperrealistas, pero no le di importancia. Warframes únicos para los visitantes de la TennoCon. La TennoCon es un increíble evento masivo en el que los fans de Warframe se reúnen para hablar sobre el videojuego, ver sus increíbles cosplays insanos y en sí hablar de Warframe, de lo que se viene, de las siguientes actualizaciones del lore y de las campañas. Desde hace bastante tiempo ha dejado de ser un rumor y se ha convertido más en una afirmación en la que si visitas la TennoCon tienes la oportunidad de tener acceso directo a los Warframes que se encuentran en desarrollo. Por ejemplo, en el año de 2019, una chica llamada Miss Queen of Dance, al momento de ir a la TennoCon del 2019, se la llevaron a una aula con computadoras en la que podría jugar con las otras personas que habían ido a la TennoCon, y resulta que ahí había tenido la oportunidad de jugar el modo de Stalker junto con otros Warframes que en sí en su momento la tomaron por loca. Al final todo lo que había dicho, lo que había filtrado, en sí lo que había jugado terminó por ser una realidad. El misterio de la abuela. Porque honestamente hablar de esto me da muchísimos escalofríos, ya que en sí creo que esta es la verdadera razón por la cual en el iceberg original que hice hace un tiempo terminó por ser tirado. Por lo que en sí voy a tener muchísimo cuidado con lo que voy a decir, así que no te sorprendas si está algo censurado, ya que verás en sí dentro del juego, cuando llegas a un nivel alto del sindicato de la familia, además de obtener diferentes ítems únicos, también tienes la posibilidad de acceder a unos diálogos muy inquietantes del lore, más en específico diálogos acerca de toda esta familia, pero más en específico si hablamos de la abuela. Ella, en lugar de revelarnos sus verdaderos orígenes e incluso sus intenciones ocultas, a cambio ya nos dice: sé perfectamente quién soy. Gracias a esto miles de jugadores empezaron a indagar más y más, avanzando con esta teoría, la cual la terminaron uniendo con la mujer sin rostro. Esta famosa mujer sin rostro evidentemente hace referencia a Daggett, ya que ella, antes de convertirse en una Warframe, resulta que era una esclava sexual de Dax para dos Orokin llamados Igler y Corpel, quienes como regalo le terminaron dando a Daggett algo de compañía, le terminaron por dar un caballo. Solamente que lo verdaderamente mórbido viene aquí cuando los amos de Daggett mataron al caballo que le habían regalado. Todo esto porque habían descubierto que en sí Daggett, su querida esclava sexual, había estado manteniendo relaciones con el caballo que le habían regalado. Sus amos, al sentirse increíblemente incómodos, ofendidos, terminaron por hacerle una lobotomía a Daggett, ya que en sí ella se encontraba más enamorada del caballo que de sus dueños. Ahora, en sí la persona que descubrió el secreto de Daggett se dice que fue la abuela, la cual intercambiaría su verdadero nombre por el de la abuela, y en sí prácticamente regalándole así su nombre y dejándola sin nombre. Este tipo de incidentes tan inquietantes no son únicos en Warframe, ya que resulta que es uno de esos pocos videojuegos que tienen una categoría más 17. Otro ejemplo de estos incidentes sería, por ejemplo, en el sindicato del Velo Rojo. Puedes ver cómo constantemente se encuentran a personas y tú estás contribuyendo a ellos. E incluso podemos encontrar que en el lore Teshin, a él le gustaba juntar los cuerpos muertos para así
Phaser, siendo en sí de los personajes con las acciones más bizarras que podemos encontrar en todo Warframe. Muchísimas gracias por verte, de verdad espero que esta vez no le pase nada al Iceberg. Y es que entiendo que sí son temas extremadamente controversiales, polémicos y perturbadores, por lo que realmente agradecería que me dejaras tu apoyo con un like. Y si quieres seguir viendo videos así de perturbadores, no olvides darle una vuelta al canal. Te ha hablado Alfonso y recuerda que nos veremos en 1999. Teno.